Bueno, voy a hablar sobre la primera pregunta, sobre el tipo de simulación según el actor. Correspondería a una simulación relativa objetiva, porque la relativa trata justamente de ocultar otro negocio que es el verdadero. En la relativa, entonces, tenés uno que es evidente y otro que lo ocultás. Y es simulación relativa porque entonces se oculta un objeto y no una persona. Porque ellos quieren, en este caso, ocultar una casa del patrimonio del abogado, o sea, que desaparezca de su patrimonio del que tiene bienes, porque si no, los acreedores por parte del hijo que lo defraudó van a venir a embargarle las cosas, entonces lo que ocultan es un bien y no una persona, por tanto es relativa objetiva. En cambio, si fuera la subjetiva, sería el ejemplo de ocultar el bien con el cónyuge, lo cual está prohibido. El acuerdo simulatorio corresponde, según Gamarra, a la valoración subjetiva, mientras que el negocio simulado, como es el caso, corresponde a la valoración objetiva. Y después sobre la segunda pregunta, que es la causa, ¿cuál era la causa simulandi? O sea, la causa de la simulación, sería que el actor pone en resguardo del bien de acreedores mediante la falsificación de la firma por el hijo. Y entonces se oculta el bien de los acreedores por el fraude del hijo con respecto a la firma. En este caso se trata de ocultar una casa. Ese sería el bien. O sea, la causa simulante. Ahora mi compañera Juliana va a seguir con la pregunta 3. No sé si está por ahí. Va Millán. Sí. Esta es la 4. Porque nos repartimos de manera dinámica ¿Quién respuestas. ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo Ángeles o hacer referencia a alguna de las otras preguntas? ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo Ángeles sobre que es una simulación relativa? Porque si no entendí mal, Leandro habló de que era una simulación absoluta, ¿no? Por lo tanto, ahí no se pusieron de acuerdo. No, yo pienso que es relativa porque se oculta una cosa. Si fuera absoluta, lo que se ocultaba era con una persona, como fue el caso que yo mencioné, que era lo que se hace, por ejemplo, ocultar el bien del cónyuge, que estaba prohibido. No, en el caso, lo que me parece que está preguntando la docente Ángeles es la diferencia entre la relativa y la absoluta. Y la absoluta por sí es una cuestión vacía, entonces nosotros lo que hablamos, que dijimos que no era absoluta, porque en realidad acá había una intención. En la relativa vos tenés dos negocios, uno aparente y el otro que es vacío, ¿tá? En la absoluta directamente no tenés ganas de contratar, ¿tá? Según lo que deduje de Gamarra. En la relativa, sí, porque en realidad vos tenés dos negocios, un aparente y uno vacío. Entonces a nosotros nos pareció que en realidad era relativa, por eso lo fundamentamos de esa forma. Claro, uno verdadero. A ver, ¿hay algún compañero que quiera hacer alguna puntualización sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Solo estos dos grupos eligieron la demanda? Miren, muchachos, que yo voy a tomar mucho en cuenta las participaciones orales. Tienen que animarse a participar. Si no, en una audiencia, después, ¿cómo van a hacer que tienen que hablar? Profe. Sí. Yo estaba pensando mientras leía, ¿no era más fácil hacer un fideicomiso? Porque si su intención era que no se embargaran los bienes. Sí, podría haber sido una alternativa. Sí, capaz no lo tuvieron presente. Yo puse declaración absoluta de acuerdo a lo que dice la demanda, porque dice, en suma, el compareciente cuenta con la legitimación para exigir el cumplimiento del acuerdo simulatorio
y también Ujú. promover la declaración de nulidad absoluta de los negocios simulados. Por eso yo puse Ujú. nulidad absoluta, pero no sé. Pero recuerden que, ¿se acuerdan lo que yo les dije el primer día cuando dimos simulación? O sea, siempre va a ser nulidad absoluta, o sea, o inexistencia. Ya sea que estemos ante simulaciones absolutas o relativas, la consecuencia siempre es la misma para el negocio simulado. ¿Tá? O sea que eso no nos da un índice inequívoco sobre qué tipo de simulación nos encontramos. Es decir, lo que usted me dice es que de igual de todas maneras después, y eso lo vamos a ver creo que en la quinta pregunta, es que van a declararlo nulo, ¿no? Siempre. Eso, Siempre va a haber nulidad absoluta o claro. inexistencia, según la tesis que se siga, pero digo, no, nunca nulidad relativa. Pero en realidad la primera pregunta apuntaba que según la descripción, ¿qué tipo de considerábamos nosotros que era? Era ¿Qué esa la tipo de, pregunta, ¿no? qué tipo de simulación? Claro, Mm. A ver, a mi criterio, sí. digo, de acuerdo a la lectura que hice, me parece a mí que es una simulación absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes dijeron, es decir, hay dos negocios simulados, pero parece que no hay ningún negocio real entre las partes. O sea que lo único que pretendieron fue simular, no pretendieron ocultar un negocio real o verdadero. Por tanto, para mí, lo que hay acá es una simulación absoluta. Independientemente de si se trata de personas o cosas, o sea, acá lo que se quiso, como bien dijeron ustedes, es sustraer un bien a la visibilidad de los acreedores, ¿verdad? O presuntos acreedores que pudieran existir. A ver si, Leandro, ¿querés decir algo? Sí, que yo no había llegado a leer todavía el tema porque, bueno, vengo un poco atrasado. Leí rápidamente Gamarra y, bueno, lo entendí por ahí también. Aparte, en cierta parte de la demanda, el actor aclara que en los hechos, en la realidad, él sigue todavía con la propiedad de ese bien y haciendo uso y goce de la misma, por lo cual me llevó a entender que era este tipo de simulación por ese mismo hecho, porque el único fin entre él y su cónyuge para crear este negocio simulado fue ese, fue como hacer una pantalla frente a terceros, pero en realidad en los hechos nunca Por se transfirió debajo, dinero ni nada. exacto, por Exacto. debajo de ese negocio simulado, no se vislumbra la existencia de algún negocio real entre las partes, ¿no? Es decir, que recuerden que en la simulación relativa ustedes tienen que ver si debajo de ese negocio simulado, o sea, o por detrás de ese negocio simulado, se puede visualizar algún negocio real entre las partes, que es el negocio disimulado, ¿verdad? Claro, yo lo que pensaba era el acuerdo simulatorio, o sea, se pusieron de acuerdo con la nuera, porque en principio la primera parte él se pone de acuerdo con la nuera, ¿está? Y ahí había un acuerdo simulado, es decir, el actor se pone de acuerdo con la nuera y le dice, bueno, vamos a hacer la simulación de que yo te vendo la casa. Y en segunda parte después la nuera le pasa al cónyuge del actor, pero en realidad es una segunda parte. Pero yo me rijo por el primer acuerdo. Entonces él hace el acuerdo simulado, que eso es vacío. Y después, para mí, se genera el negocio simulado, que es la compraventa. Esa capaz que fue mi confusión. Claro. O sea, que en realidad sí había algo real, porque en realidad, frente a terceros, se pasaba el dominio a otra persona. Eso era lo visible. Ese es Entonces el sí negocio había. simulado. Ese es el negocio simulado. Ojo, el acuerdo simulatorio no es un negocio vacío, es decir, es el contrato o la convención Sí, sí. que celebran las Claro, pero partes en digo donde se vacío. ponen de acuerdo. Claro, la confusión mía vino a ver, quiero entenderlo porque digo, más allá de que usted me diga que sí, y yo voy a decir sí, es absoluto, porque dijo la profe, pero digo, más allá de eso, yo lo que quería entender era este concepto que, como decía el compañero, como decía Leandro, es, sí, claro, Gamarra lo que dice es, la parte absoluta es, en realidad no tiene ningún sentido porque en realidad la intención nunca es de contratar, o sea, en realidad las partes, la verdadera intención no está ahí, ¿está? Y la diferencia con la relativa es que en realidad hay un negocio real y un negocio simulado. Entonces a mí me pareció que ellos se pusieron de acuerdo en ese simulado y en realidad hicieron un traspaso de dominio. ¿Tá? Me pareció a mí, por eso pregunto la diferencia.
No, por eso, a mí, de acuerdo a la interpretación que yo hago, lo que hay acá es 2 negocios simulados y un acuerdo simulatorio, bueno, que tiene que haber siempre, ¿verdad? El acuerdo simulatorio no puede faltar en ninguno de los dos tipos de simulación. Es decir, ¿dónde se ponen de acuerdo? Que tiene la particularidad que ustedes vieron que en todo momento, tanto en la demanda como en la contestación, se hace mención a un contradocumento, ¿vieron? De hecho, creo que el actor en algún momento en la demanda lo menciona a él eso, creo, si mal no recuerdo, que en algún momento una de las, por eso después cuando se hable del tema de los indicios o de todo eso, de las pruebas más que nada que él pone, una de las cuestiones es que creo que él habla del contradocumento. Sí, él habla exactamente, él habla y se agarra de eso para decir, con mi nuera hicimos un acuerdo en el cual quedaba claro que ese negocio era ficticio, el negocio de venta, ¿verdad? El contrato de compraventa. Acá me dicen, en los medios de prueba se solicita el dirigimiento de un contradocumento. Claro, bueno, sí, eso no lo tengo muy presente, si él lo pide como medio probatorio, pero creo que le intima, ¿no? Le intima a la contraria. Claro, por eso me acuerdo que sí existía, al menos en la demanda existe, pero ojo, además de los indicios. pero el contradocumento, por las dudas, para que quede bien claro, el contradocumento es el acuerdo simulatorio, ¿bien? Y el 1596, ¿no? Lo que admite el 1596, ¿no? Bueno, el 1596 que está en sede de prueba documental. ¿Por qué? El acuerdo simulatorio puede, les decía yo en la clase, puede recogerse en un documento. Puede recogerse en un documento, pero no es necesariamente. obligatorio, puede no existir. Exacto. Sí, claro, ¿no? De hecho, el lo que decía el acuerdo puede ser verbal también. Claro, ¿se acuerdan que la profe en la clase, el taller pasado decía que en la práctica, corríjame, no se hace eso? Entonces digo... Por eso a mí me llamó la atención, pero en este caso, según lo que dice el actor, porque, bueno, después no participamos del juicio, yo no estuve en este juicio, por lo tanto no lo sé, si efectivamente existía ese contradocumento o era algo que él alegó en la demanda como una forma de tener algún otro elemento para convencer al juez, porque lo que en definitiva buscan las partes en esto es convencer al juez, ¿verdad? Yo no sé si después llegó a probarse que existía ese documento escrito en el cual se probaba el acuerdo simulatorio entre él y la nuera, pero según lo que dice él, aparentemente había algo ahí, algo escrito. Quizás sí, porque él era abogado, ella también, ¿verdad? Es decir, las tres partes eran abogados, o sea que... Sí, la cónyuge también. Por eso, que es factible, que quizás quisieron resguardar, él se quiso resguardar y le hizo firmar a la nuera algo por escrito. Pero lo que sí quiero que quede claro que entonces eso llamado, que el código llama contradocumento, es el acuerdo simulatorio. Bueno, pasamos a la 3. A ver, Belén. La 3 sí, porque... Van a ser los motivos indirectos, económicos y familiares. El hijo del actor promovió malos negocios, obligaciones exageradas, negocios usurarios y maniobras incorrectas, poniendo en riesgo de esta manera el patrimonio del actor, por lo cual se va a tomar esta decisión de celebrar una simulación. Eso, referente a qué pregunta estabas apuntando. A la segunda, calculo. A la causa simulandi. Ahí está. Sí, está perfecto lo que dijiste, es lo que estamos conversando, que quería entonces el actor eliminar de alguna manera ese bien a los ojos de los acreedores. Bueno, a ver, Miriam, entonces respecto a la pregunta 3. La tercera la hago corta. Digo, el actor en realidad sí puede pedir acción por acción o por excepción. Digo, como es parte del acuerdo, puede invocar, digamos, la simulación, ¿no? O sea, frente a la pregunta era, según el artículo 1580, el actor puede pedir la simulación de los contratos que impugna, sí, ¿está? Porque es parte. Y puede invocar el acuerdo simulatorio por la vía de acción y por la vía de excepción. Bien, es parte. Ahora, vamos a hacer una precisión, porque vieron que acá hay 2 negocios simulados. Sí, el primero con la nuera y después con el cónyuge. Sí, pero el segundo negocio, ¿quién lo hace? La nuera y la cónyuge.
Ahí está, O entonces sea, ahí en él, realidad en este rol la nuera vendría a ser como un testaferro, ¿no? Digamos, ¿no? Esa es mi yo no duda. me haría, no, yo no me haría, María, a mí me da la impresión de que son dos negocios simulados que se hacen en forma sucesiva en el tiempo, ¿no? O sea, primero uno, luego el otro, porque además están muy espaciados en el tiempo, ¿no? Uno fue creo que en el 2009 y el otro recién en el 2012. 2012, sí. Sí, pareciera como que son dos negocios absolutamente simulados, eh, pero realizados en forma distinta en el tiempo. Ahora, en uno, como tú decís, en uno sí es parte de él, en el primero, ¿está? Por ende ahí parece claro entonces que, de acuerdo al 1580, él puede alegar, está facultado a alegar la simulación, ¿verdad? Claro, porque es parte, es lo que dicen, ¿no? Digo Es que si es por lo que parte, dice el 1580, ¿verdad? sí, claro, por lo que dice según el 1580. Porque ¿de qué se agarra él en este caso entonces para decir que, que el primer negocio es simulado? Leyendo el 1580, ¿de qué se agarra él? Lo que hablamos hace un rato, que él hace un acuerdo con la nuera. Del acuerdo simulatorio, ¿verdad? Claro, que él hace un acuerdo, que es lo que decíamos hoy, si en realidad existía o no, porque como él se agarra de eso, para no hablar de los indicios que yo no, digo, pero digo, Sí. ante el tipo estamos, que él siempre dice que hay un contradocumento, que hay un acuerdo simulado, que Claro, él pero hizo un acuerdo está con la bien, nuera. no, a lo que yo apunto es que ustedes, para que lo combinen, el caso con la ley, ¿vieron? Porque ustedes siempre cuando vayan a analizar un caso en la vida real, ustedes van a tener que ofrecerle al juez los hechos, pero también las normas jurídicas, ¿verdad? Porque no basta con que ustedes le hagan un relato de los hechos al juez, todo muy lindo, sí, pero después le van a tener que decir cuál es el derecho, ¿verdad? Porque el Que el juez tiene que 1580 lo aplicar. que dice es, los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus herederos, pero no pueden Ay, perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros. Pero aparte, abajo dice, B, prueba de la simulación, o sea que ya ahí nos está diciendo que esto es parte probatoria si nosotros, en el caso que quisiéramos probar una simulación. Después dice J, acción de simulación, prueba simulación entre partes, prueba simulación por tercero, ¿no? ¿Todos entendieron esto? Porque no quiero, digamos, avanzar y capaz que alguien ya haya quedado rezagado. ¿Todos van siguiendo el razonamiento? ¿Alguien que quiera preguntar algo, que quiera hacer algún comentario? Bueno, o sea que quedó claro para todos entonces que acá lo que está invocando el actor a su favor es el acuerdo simulatorio que celebró con la nuera, ¿bien? Por el cual se pusieron de acuerdo para simular. Ahora, en el segundo negocio, estamos de acuerdo que él ahí no es parte, porque parte son la nuera y su esposa. Entonces ahí él aparecería como un tercero, ¿verdad? Sí. Yo Y ahí estoy no. pensando Sí. después en las consecuencias de los terceros de buena fe. Acá hay otro tema, porque ella después le reclama, yo qué sé, pensión alimenticia y etcétera, lo hace como una especie de coacción. Eso es otra historia. Venía con pregunta después, pero digo, sí, en principio él sería como tercera persona, pero como en realidad el origen, me parece que hay un negocio simulado, en realidad él no pasó ese bien, nunca salió de su dominio. En realidad la consecuencia del otro negocio, en realidad me parece que no existe tampoco, ¿no? Claro, yo creo que acá podría capaz que hacerse dos lecturas, ¿no? Ojo que esto puede ser opinable, digo. O sea, ustedes pueden hacer su propia lectura, su propia interpretación. Miren que simulación es un tema bastante escabroso. Pero una de las lecturas, creo que es un poco la estrategia que realiza la defensa, que realiza la demandada, y si, bueno, acá lo que me está queriendo achacar el actor es que hubo un acuerdo simulatorio entre los tres. Entonces, más allá de que hubo dos negocios simulados, que hay un acuerdo simulatorio entre los tres. Entonces ahí, y es un poco la estrategia del actor, ¿no? Decir, bueno, acá lo que hubo es un acuerdo que nos comprendió a los tres. ¿Para qué? Justamente el actor hace esa estrategia para justamente poder agarrarse del 1580, que dice que cuando uno intervino, cuando las partes intervinieron en el acuerdo simulatorio, yo puedo alegar la simulación. Se complica un poco más cuando se es tercero, ¿no? Porque hay que probar qué cosa.
¿Se acuerdan la buena fe y la mala fe? Que ahí habría que probarla la buena fe. Claro, pero en el caso de este caso, encima, ella es, o sea, el tercero es el cónyuge del actor. Entonces, acá tenemos que si bien había separación de bienes y todo lo demás, entre cónyuges no puede haber negocio. Entonces ya ahí había como, digamos, todo tiene como una consanguinidad, porque en realidad la nuera sabía no solamente todo el fraude de su marido y todo lo demás, digamos que producto de toda esa situación, el actor quiere sacar del mercado la casa para que no figure su patrimonio, primera causa simulandi, estamos ahí. O sea, yo quiero sacar la casa para que no vengan los acreedores producto del fraude de mi hijo. ¿Está? O sea, la nuera sabía de todo eso. Claro, Segundo, tú estás analizando la mala fe de ella. Yo ahora estaba analizando la yo buena o mala digo, fe hay de una la buena. intención. Claro, sí. Ahora yo estaba analizando la buena o mala fe de él si interpretáramos, porque lo que decía, podemos hacer dos lecturas. Podemos decir, bueno, hay un único acuerdo simulatorio, que es un poco la estrategia que hace él, ¿no? En la demanda. Dice, bueno, hay un solo acuerdo simulatorio entre los tres. Ahí no es necesario analizar su buena o mala fe, porque entre simulantes ya quedó claro que pueden alegar la simulación. La otra interpretación que puede hacerse es decir, no, hubo dos negocios simulados y a su vez dos acuerdos simulatorios entre dos partes distintas, y entonces ahí tendríamos que sostener que él ahí, en ese segundo negocio simulado, es un tercero. Entonces ahí se le complica a él, porque debería tener que probar la buena fe, y de buena fe claramente que no está, porque él conocía los dos negocios simulados. Entonces la estrategia de él, ¿cuál es? Es decir, bueno, acá hubo un solo acuerdo simulatorio que nos comprendió a los tres. Claro, que después lo que va, pero en realidad cuando hablamos de indicios, que no me quiero meter en esa pregunta, él después da determinados indicios para decir, esto nunca pasó en la realidad. O sea, nunca dejó de salir de mi patrimonio la casa. Que me parece para ahí es lo central. Para mí, capaz que yo sigo con que en realidad si no existió el primero, tampoco existe el segundo. O sea, si yo nunca saqué de mi patrimonio la propiedad, entonces lo demás es chacha. Estamos hablando. Bueno, podría ser o no el segundo negocio simulado, ¿no? Porque si la nuera en este caso pareciera que no, pero podría en realidad siempre va a estar de mala fe cuando el adquirente simulado enajena el bien. El problema es el tercero que contrata con ese adquirente simulado, ¿no? En este Vamos caso a la suponer, cónyuge. En este caso eso la sería el cónyuge. caso pero eso sería el caso de que la cónyuge, profe, no fuera parte de la familia, ni fuera un tercero Claro, no es el desconocido. Entonces caso. ahí sí, No es el caso. porque digo, el hombre capaz que sí, a pesar de conocer toda la historia familiar, en Salto se conocen, creo que son 4, pero digo, Isaac Salteño, discúlpeme porque conozco gente de Salto, pero digo, No suena. se conocen todos, digo, pero más allá de eso, el tercero compra de buena fe, porque el negocio simulado lo desconoció absolutamente. Entonces, Claro. Bueno, podría ser o no. Claro, no es el caso. claro, pero No, aparentemente no es el caso. acá no. Bueno, muchachos, para no estancarnos, vamos a la cuarta pregunta, los medios probatorios. Hola. Sí, Juliana. Bueno, acá claramente hay elementos de dominio. La actora contrata un seguro para la propiedad y también continúa con el pago de la contribución, el impuesto de primaria y los tributos. Y aparte que él sigue trabajando ahí. En ningún momento deja de usar la propiedad. Yo les preguntaba, está bien, eso que tú mencionás, más que nada, hay algunos medios probatorios que mencionaste y otros que son más indicios, porque son hechos, ¿no? Bien. Yo les preguntaba acá los medios de prueba que propone el actor para acreditar sus dichos. Él había dicho, cuando leí la parte de la prueba, el contradocumento y también la partida de nacimiento. Y ¿cómo era? Ay, me olvidé el nombre, pero el partido de matrimonio. Sí, pero para probar específicamente la simulación. No, el parentesco entre seguro. las partes. Julie, Pide que se seguro oficie, ¿no? Pide que se oficien. ¿Pero sí. no es el seguro de Mafre? Sí, Sí, no sé si presenta dije. el contrato o pide que se oficie a Mafre. Sí, y aparte pone los estados de cuenta a disposición, los estados bancarios, para ver que no hubo un cobro de dinero a cambio de la venta, digamos, ¿no? Es eso, ¿no?
Claro, presenta la documentación para probar lo que él alega, ¿no? Que fueron los hechos. Y pide oficio, que el oficio es cuando ustedes piden algún organismo, ya sea privado o público, que brinde un informe al tribunal sobre determinados hechos que a ustedes les interesa probar, ¿sí? Entonces ustedes piden al juzgado que se haga un oficio, que es una especie de, es un documento escrito que el juzgado emite solicitando determinada información a determinados organismos, ¿sí? Entonces ahí pide, ¿no? Información a los bancos, información a Mafre. A ver, Valentina, que estaba pidiendo la mano hace rato. Sí, nosotras pusimos, bueno, como primer medio de prueba lo que habíamos estado hablando, ¿no? De este contradocumento entre el actor y la nuera de él. Luego también, bueno, que la compañera mencionó el testimonio de la partida de nacimiento de su hijo y además también la de matrimonio entre este y su nuera. Que bueno, que eso también va a ser un poco luego para probar ese indicio de parentesco cercano. Después también pusimos los comprobantes de los pagos del impuesto, o sea, de los impuestos, perdón, en donde se va a mostrar que siempre fue el actor que los realizó. Bueno, luego también el certificado de cobertura de un seguro realizado por el actor con la empresa Mafre. Después también la primera copia de la escritura, el informe de la empresa administradora del actor sobre quién se ha encargado de los gastos comunes. Luego también pusimos que se les pida a las demandadas información acerca del movimiento de dinero que habrían realizado para efectuar el pago. Y por último, también pusimos que se pide que se agregue testimonio del expediente tramitado ante el Juzgado de Paz Departamental de Tercer Turno de Salto. Perfecto. Muy bien. Camilo, ¿querías decir algo? Que habías levantado la mano. Profe, no sé si decirlo ahora o después, pero porque tiene que ver con la contestación. Era un poco hacer una postura diferente a lo que decía Miriam con el tema de dónde salió la plata. No sé si lo digo ahora o lo digo después. Sí, Por eso sí, la bajé. Comenta. No, que lo que decía la demandada es que no hay resquicios de movimientos bancarios porque ella no guarda la plata justamente en el banco por un tema de que le había pasado de que ella había tenido problemas anteriormente en el banco y tenía la plata en una caja fuerte. Incluso ella da testigos da nombres de personas que pueden testimoniar a favor de ese argumento que ella manifiesta. Si bien el marido de ella trabajaba para un banco, ella lo comenta también a eso, y por eso él presenta ese tipo de prueba, pero ella tenía la plata en una caja fuerte. Claro, por eso Miriam es lo que decía, es la contestación. Por eso no sabía si decirlo ahora o después. Pero Bueno, era eso nada más. con esto que ya han más o menos dicho algo sobre los indicios, ¿no? Que parece que hay numerosos indicios acá de la existencia de una simulación, ¿verdad? O sea, todo lo que comentaron ustedes, es decir, que el actor continuó trabajando Era el en el inmueble. estudio Claro, de él, funcionaba como trabajaba ahí. estudio. Cuando Exacto, dije lo de Salto es porque todo el mundo sabía que él seguía trabajando ahí. claro, hasta que se jubiló y después quedó la nuera, ¿no? Bueno, que aparentemente él prueba que pagaba los tributos, digo aparentemente porque no tenemos la documentación a la vista, pero según lo que él dice, pagaba los tributos. Acá dice que Bueno, también la doctora no recibió dinero, no hizo inversiones ni depósitos, Claro. no hubo que él ejecución mencionó, del que ella contrato. creo, ojo, capaz que lo dicen los compañeros, pero que tenían la contestación, pero creo que en la contestación, capaz que ellos me lo refrescan, pero creo que ella llega a decir de que el pago del precio se había hecho por anticipado. A ver, están levantando la mano, creo que, bueno, Agustín y Jimena, a ver quién quiere. A ver, adelante. Yo era más que nada por el tema que ya habíamos empezado a hablar de los indicios, como supongo que ya pasamos Sí. a que también lo que dice es que lo que dice la parte actora es que no hay una justificación del destino dado al precio y que también, por ejemplo, faltó la acreditación del cobro del cheque con que se abonó el precio. Entonces también son indicios claros de la simulación, porque además otra cosa que dice respecto al precio es que era muy bajo, que implicaría como prácticamente una onerosidad en el negocio.
Gratuidad, capaz. Gratuidad, sí, perdón. Mm. Entonces eso es como, son indicios bastante relevantes dejando Tiene de que lado hablar el parentesco, como dijeron ustedes eso también hoy, mismo, ¿no? pero lo habían dicho antes, por eso digo, Sí. el parentesco, la inejecución del contrato, todo, que me parece que son indicios importantes que se desprenden de la demanda. Bien, perfecto. Jimena, Jimena, ¿qué apellido tenés? Porque no veo tu apellido. Sí, no lo puedo cambiar. Jimena Pucherelli. Bien, Tano. Estoy en grupo con Rocío, Camilo. No, yo Bueno, en realidad debatimos, nosotros hicimos el análisis de la demanda y también de la contestación, pero un poco lo que dijo Camilo y Agustín sobre el tema del dinero es que él como que pone como prueba o dice que no hay como un registro de que el dinero haya salido de su cuenta hacia la de él, o sea, de ella hacia él, como que no tiene esa prueba, decir, vos me pagaste. Y ella como que le refuta diciendo que él sabe también de dónde ella demuestra de dónde tiene el dinero, porque demuestra, cuenta herencias y después de su trabajo, también dice que es abogada y es profesora, y que la no había... solvencia, ¿verdad? Ella dice, quiero acreditar mi solvencia Claro, patrimonial. y muestra tipo, específicamente de quién le dio tanta suma de dinero, o sea, muy detalladamente. Nosotros lo que nos pasó algo, que tal vez me voy un poquito de fuera de la pregunta, es que analizamos la demanda cuando usted la envió y quedamos con una perspectiva, que después cuando leímos la contestación se nos cambió todo el panorama, tuvimos que decir, nos equivocamos, porque ella muestra demasiadas pruebas y usted también después dijo que había cortado algunas pruebas, y el hecho también de que como que te cambia un poco, fue como muy contraria la cosa a lo que veníamos pensando, y que ella dice también que ella después le explica y como que le queda anulado lo que él dice, porque como usted dijo recién, como que fue con anticipación y por eso mismo tal vez no hay una salida de dinero de su cuenta con esa suma, porque no fue una transacción de cuenta a cuenta. Tal vez ella como que explica que él tuvo después él contó con ese dinero, pero como no fue de banco a banco, no salió, bueno, ella le hizo un depósito a él porque como fue en efectivo, no hay como comprobar eso. Igual ella da una cantidad de nombres con testimonios que son como 2 páginas. ¿Qué podía haber ofrecido? Yo no sé si lo ofreció porque como lo recorté la parte de la prueba de ella, ¿no? Pero algo que podía haber ofrecido, por ejemplo, el escribano, los escribanos que actuaron ahí en las escrituras, ¿no? Él no los ofreció, el actor no los ofreció. Pero digo, ella podía capaz que para defenderse, si no tenía nada que ocultar, ofrecerlo, ¿no? Porque generalmente el dinero muchas veces lo maneja el escribano, ¿no? Como agente de retención. O si utilizan una letra de cambio, un título de valor. Pero tiene poder de representación, o sea, te podría el escribano tomar decisiones a nombre de... Y podía ser muy esclarecedor el escribano en cuanto a cómo se desarrolló el contrato, ¿no? Es decir, si hubo efectivamente un pago, cómo se instrumentó el pago. Eso. Si no lo ofrecen al escribano es porque tienen también algo para esconder, ¿no? Muchas veces, disculpen, muchas veces el escribano está confabulado, ¿no? En la simulación también, se presta para ello, ¿no? Sí. Eso es lo que le iba a decir porque... doctor, hablar así de los escribanos. Bueno, pero cuando hay una simulación, generalmente, sí, no, ¿qué pasa? Hay de todo en la viña del Señor. No, lo que iba a decir yo, profesora, era que, o sea, yo estaba pensando exactamente lo que dijo porque en realidad, como más que nada, incluso desde la inclusión financiera, que se puso mucho más estricto el tema de los controles que tienen que hacer los escribanos en cuanto al pago, de dónde proviene el pago y todo, que también eso, que sería mucho más esclarecedor y que probablemente debe haber una confabulación ahí porque si no, exacto, porque si no es como muy poco probable que el escribano no estuviera al tanto de la situación, entonces sí, es algo a tener en cuenta. Bien, bueno, acá para mí, a mi juicio, había, pero indicios innumerables, ¿no? Yo, la verdad que en este caso, de la lectura de los dos escritos no me queda ninguna duda, ¿no? La cantidad de indicios que existían.
Además de que está probada porque él pide, como ustedes dijeron, la agregación del expediente del juzgado de paz departamental donde había un juicio ejecutivo promovido contra el hijo. O Yo sea que iba a eso decir eso, la está aprobado. iniciación, uno de los Claro. inicios es la próxima iniciación, iba a preguntar eso, del juicio de acreedores con respecto al fraude que el hijo había cometido, ¿no? Que eso es una de las pruebas, además del parentesco, como dijeron los gurises y todo lo demás, pero digo, esto de que los acreedores hayan estado ahí cerquita, digamos, es como un dato que no es menor. Yo no sé después incluso si ellos se separaron o había también una cuestión de divorcio ahí en el Estaba en medio trámite de también. divorcio, sí, estaba en También trámite eso de es otra de divorcio. las causales, ¿no? Digo, Y otra de las además, pruebas. claro, que él alega que en el trámite de divorcio ella le reclama una pensión alimenticia. O sea que también ellos estaban peleados. Y otra cosa, vieron que él lo que enajena es la nuda propiedad nada más, es reserva del usufructo, cosa de que, ¿con qué necesidad? Porque parecía que era un hombre que no estaba ahogado económicamente, como para hacer un negocio de ese estilo, ¿no? Pero según lo que yo vi bienes el año pasado, yo me acuerdo que una de las docentes dijo que era bastante común, ¿no? Y corríjame, lo que se traspasara, en muchos casos se traspasaba la nuda propiedad y se dejaba el usufructo, eso era bastante común en la gente mayor, y que dejaban el usufructo, digamos, a una persona por el tema de preservar que la persona tuviera donde vivir, por decirlo de alguna manera, y se le hacía como una especie de venta de nuda propiedad a otra persona. No sé Claro, si es pero así. digo, a mí me da la impresión de que eso se haría en un caso donde una persona precisara el dinero, ¿no? Y bueno, digo, está, es mi única casa, pero ando precisando un dinero, vendo la nuda propiedad y me reservo el usufructo hasta que viva o hasta que muera. Pero Bueno, eso se está estilando mucho ahora, ¿no? Personas que no tienen, digo, en este caso, era un abogado, digamos, que no parecía que tuviera una situación de apremio económico como para hacer ese tipo de venta, ¿no? Esa es la impresión Claro, que o a mí me sea, da. no parece que esté endeudado o que no tenga ningún activo como para necesitar hacer eso. Y de hecho la dirección que él da al principio de la demanda es de acá en Montevideo, de un apartamento, no sé si él tenía otro Ah, estudio acá en Montevideo. Digo, de lo que del surge de la demanda, ¿no? Él da una bueno. dirección de un estudio al principio de la demanda que es acá en Montevideo, que fue lo que me extrañó porque yo dije, ¿cómo? Y tiene un estudio en Salto, complicado para trabajar, No me 600 fijé en kilómetros. eso, realmente no me fijé. Sí, la demanda dice, ¿El domicilio real? sí, ahí va. El domicilio Mm. real es una cuestión de Malvin, creo. Alguien que, si tiene más memoria que yo, el Porque, domicilio real bueno, puede ser ahora que tú decís eso, en el al sentido estudio que del escribano. él dice que en el 2015 se jubiló, y este juicio es del 2017, o sea que puede ser que después de jubilarse se haya venido a venir a Montevideo. Digo, esa es una posibilidad, y le dejó el estudio trabajando a la nuera. Bueno, vamos a la parte demandada. Que los hemos dejado medio tirados. A ver, Agustín, ¿estabas levantando la mano? ¿O te olvidaste de bajarla? Capaz me quedó la mano. Bien. A ver, ¿quién tenía la contestación que quiera hacer referencia a los argumentos que invoca la demandada para su defensa? No, nos falta las 6, ¿no? O hablaron de las 6. ¿Y Pero cómo esa se era en resolvió? común, pero era en común para todos. Ah, está. A ver, Camilo. Bueno, profe, a mí un poco lo que pasaba, que comentaban en el chat, me pasó eso de tener una postura antes de leer la parte demandada, o sea, la contestación, y primero habiendo leído la demanda, ¿verdad? Ella básicamente lo que hace es refutar o criticar todos los argumentos que él da en cuanto a la prueba, ¿no? Primeramente, menciona que para que las partes puedan impugnar un documento, se deben esgrimir los medios probatorios que se puedan esgrimir la redundancia por el promotor, ¿no? Y en cuanto a los medios de prueba alegados por las partes para atacar el negocio entre sí, digamos, y en base a lo que dice un poco el 1596, la prueba testimonial no es viable entre las partes para probar un contenido diferente de lo que dice el instrumento, ¿no?
Y también eso tiene relación un poco con lo que habla el 1605. Y a mí me gusta siempre citar un poco de doctrina, y acá me voy a remitir a lo que dice Carnelli, que señala justamente, mencionando el 1605, que quienes pueden invocar el fraude o dolo no pueden ser el propio, justamente, autor de ese fraude o dolo, ya que eso conlleva una ventaja, digamos, de libertad probatoria. Lo que quiero decir es que esa ventaja se refiere a eliminar la restricción de los medios probatorios establecido en el 1594, perdón, en el 1594, 1597 y en el 1605 propiamente. Y digamos que por tanto no debe ser conferida a quien realizó el fraude dolo, ya que, como dije, implicaría sacar un provecho de ese ilícito, digamos. Y también cerrando, señala que ninguno de los simulantes engaña al otro, de una manera que no puede haber fraude dolo de uno de los participantes del acuerdo simulatorio respecto al otro, para otorgar falsamente ese contrato simulatorio. O sea que, en resumen, diré que está vedado para las partes participantes en el negocio que se pretende declarar nulo o simulado la prueba testimonial y por presunciones, y por lo cual, y las cuales la demandada considera que no corresponden de ninguna manera. Era eso nada más. Claro, ella se agarra entonces de esa posición que tú decís, ahí está, de Carnelli, que recuerdan que la mencionamos en clase, una posición restrictiva sobre el 1605, que él dice que no se aplica a aquellos que hayan llevado a cabo la simulación. Bien, recuerdan que era la vía de escape que utilizaba la doctrina, el 1605, para eludir lo dispuesto por el 1596. Pero Carnelli tiene una posición distinta y dice, no, este 1605 no se aplica a los simulantes. La crítica que se le podría hacer, quizás para rebatir o refutar el argumento de la demandada, es decir, bueno, pero en ese segundo negocio simulado, el actor no fue parte. Entonces, esta limitación en los medios probatorios para aquellos que tienen esa teoría no regiría. ¿No les parece a ustedes? Pero para mí, digo, en el último de los casos, como dice Camilo, digo, para mí en el último de los casos, igual yo puedo recurrir a la prueba presuncional, ¿no? Digo, yo puedo recurrir, plantearle al juez todas las pruebas y que éste saque por su propia conclusión de la mentira a la verdad. O sea. Pero ustedes entendieron un poco qué es lo que apunta la demandada muy ingeniosamente, digo, está bien lo que hace ella, porque digo, ustedes como demandados tienen que agarrarse de todo lo que puedan. Entonces, ¿ella qué dice? Bueno, dice, para las simulantes, solamente se admite probar la simulación por la prueba documental. Bien, porque los negocios simulados generalmente se redactan por escrito. Cuando se redactan por escrito, por el 1596 solo puedo recurrir a otros medios de prueba escritos. Bien, y no puedo zafar por el 1605 porque ella, obviamente, porque le conviene, se afilia a la tesis de Carnelli, que dice que el 1605 no rige para los simulantes. Entonces, dice ella, bueno, ¿qué quiere atacar con esto ella? ¿Qué quiere impedir? Que el actor se haga valer de la prueba presuncional, porque recuerdan que los indicios lo que permiten es al juez elaborar presunciones. Entonces lo que ella quiere es evitar que el actor se agarre de las presunciones, de los indicios, que es lo que está abrumado el expediente de indicios o de los escritos. Surge en cantidad de indicios, fue lo que dijimos hoy. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo puedo tirar abajo los indicios? Bueno, me agarro del 1596. ¿Sí? Sí, profesora, y en una parte ella dice, Claudia habla por acá, que toda prueba indiciaria vertida debe declararse inadmisible por ser contraria a una norma de derecho e inconducente por pretender sustituir la prueba realmente requerida por el legislador, que es lo que ella alega, que no está esa prueba escrita. Claro, porque recuerdan que el contradocumento, o sea, el acuerdo simulatorio escrito, el actor lo invoca respecto del primer negocio. Bueno, él habla de un acuerdo simulatorio trilateral, ¿verdad? Pero ella, la demandada que alega, dice, no, el contradocumento existió solamente respecto del primer negocio simulado. Conmigo no hizo ningún acuerdo simulatorio. Por lo tanto, claro, ella no hay alega que Exacto. entre la nuera y él sí había uno simulatorio, pero que ella solo se enteró de que esto existía al momento de la demanda. Y todo bien, perdón, pero la compraventa esa no fue registrada.
Bueno, pero eso sería después para analizar su buena o mala fe. Pero, ¿cuál es el punto débil para mí, ¿no? A mi criterio de esta argumentación que hace ella? Que en realidad el actor en el segundo negocio simulado no fue parte. Entonces digo, ¿le va a regir el 1596? Ella lo que va a tratar, yo la leí por arriba, digo, ella lo que va a tratar es de validar ese negocio, de decir, bueno, no sé lo que hicieron ellos antes, yo sí compré la casa, o sea, sí, o sea, la idea era hacerlo y que pasara a mi propiedad. Pero yo lo que digo, en el caso de los terceros, ¿no? Me quedé con eso. En el caso de los terceros, que sería el caso del actor, ¿está? En este caso, en el segundo caso, es un tercero él. En el caso Bueno. de los terceros, ¿se le aplica el tema de que no se admite la prueba testimonial? ¿No es que en el caso de los terceros, acá se le Bueno, admite a los terceros presentar cualquier tipo de prueba? bueno, por eso es a lo que voy. Para mí el punto de ella, o por lo menos lo que se podría sostener es no, que no tiene razón, porque en realidad él en el segundo negocio simulado no fue parte en el negocio simulado. O sea, sí pongámosle que fue parte en el acuerdo simulatorio, pero no en el negocio simulado. Entonces, esa limitante que ella quiere argumentar en cuanto a la prueba, para mí ahí no lo atraparía a él. ¿Está? Exacto, el tercero no está limitado. Ahí no hay ninguna discusión en la doctrina. El 1605 a los terceros se aplica siempre. Por lo tanto, ahí él queda abierto a probar a través de los indicios, que es lo que ella no quiere. Justamente, ella no quiere que el juez tome en cuenta los indicios, porque sabe que con los indicios él pierde. ¿Está? Pero bueno, digo, es la estrategia del abogado de la demandada, está muy bien. Prueba con toda la batería de argumentos posibles. Y el otro argumento que emplea la demandada, ¿cuál es? Lo dijeron hoy, ¿no? Respecto al acuerdo simulatorio. Que ella no participó, ¿verdad? Dice ella. Claro, ella alega que en ningún momento ella fue parte de ese triángulo que se dice que fue celebrado, que no tenía idea, nunca se enteró y que ella adquirió de buena fe, porque Ahí está. compró a quien creía ella que era su verdadero dueño y a él le pagó el precio y por lo tanto no podría ser atacada por simulación. Ahí está. Ella dice, yo soy una tercera de buena fe. Ese es su segunda gran argumento que expone, ¿no? A ver, Jimena. Claro, porque según el artículo 1580, el contradocumento no puede ser oponible a terceros adquirientes de buena fe. Y la demandada afirma desconocer la existencia de ese acuerdo simulatorio y por eso podríamos considerarla un tercero de buena fe, anulando así el principio de prueba escrito exigido en el artículo 1598 que lo propuso el actor. Claro, claro, exactamente. Ella dice, bueno, no, pero yo en ese acuerdo simulatorio no intervine, lo vengo recién a conocer ahora cuando se me presenta la demanda. Yo soy una tercera de buena fe. Y el 1580 dice que la simulación no se puede alegar frente a los terceros de buena fe. Por ende, Y otra cosa a que... mí, si no Perdón. me es oponible la simulación. Eso es lo que ella sostiene, ¿no? Sí. A mí me queda una duda, porque vio que él habla sobre una extorsión, o una extorsión, o una pensión, o algo que ella pida a cambio. Y acá ella no nombra nada. No sé si en alguna parte de las pruebas que no leímos o algo, menciona algo, si tiene algo que ver. Porque nos quedó sonando muy fuerte el tema de que ella exigía una pensión, pero ella no nombra nada de eso. Que a veces es un poco fuera de esta Bueno, pregunta. y lo Pero que nos pasa quedó que como esa a ella duda. no, y a ella no le sirve, porque claro, de ahí Exactamente. quedaría probada la violencia que existía entre ellos dos y el mal relacionamiento, lo cual es favorable al actor, ¿no? Obviamente que Y ella él, no va como, a tal vez alegar algo en contra de ella. estoy equivocada, pero él como que lo menciona, pero no muestra una prueba de que ella me exige tal cosa. No, es Porque, cierto, creo que no pidió, porque podía haber pedido el expediente de familia, del juzgado de familia, exacto. no recuerdo, creo Es que no como lo que pidió. ella lo dejó pasar porque obviamente no le sirve, me parece. Capaz que él lo quiere, capaz que él lo pretendió, pero él creo que tampoco ofreció prueba testimonial, ¿no? Porque podía haber ofrecido. No, él no ofreció prueba testimonial. No ofreció. Claro, acá dicen, los terceros no tienen límite para presentar pruebas. Es cierto, claro, lo que pasa es que ella lo que quiere es impedirle a él
que presente prueba por indiciaria. ¿Tá? Y como él participó del acuerdo simulatorio, ¿tá? Entonces ella lo que quiere es impedirle a él que presente indicios y dice, bueno, en realidad ese tiene que regir por lo que dice el 1596, ¿tá? Que cuando hay un negocio simulado documentado por escrito, solamente quien alega la simulación solamente lo puede probar a través de otro documento escrito. Digo, esa no es la tesis mayoritaria en la doctrina. En general, se va siempre por el 1605, tanto para los terceros como para las partes. Lo que pasa es que ella se agarra la tesis de Carnelli porque le es favorable. Bien. Ahora, ¿ella era un tercero realmente de buena fe? ¿A ustedes les parece sostenible que ella era un tercero de buena fe? Claramente no, ¿verdad? Digo, es decir, no hace falta ni ver la resolución. Yo no la conozco la resolución del caso, pero no me hace falta ni verla. Digo, claro que no. Digo, capaz que estoy prejuzgando con esto, no lo debo hacer, ¿no? El juez no puede prejuzgar, pero digo, es bastante, yo creo que está bastante claro, ¿no? Bastante claro que no. Ya por el solo hecho de que ella era la cónyuge, me parece que evidentemente tenía que conocer que su esposo estaba Claro, por eso simulando. yo cuando dije lo de Salto, dije, primero, uno de los indicios de prueba de simulación es el parentesco, ¿tá? O sea, él se remite incluso en la demanda a la prueba de que de la causa simulante, que para mí es lo esencial, que él que él quiere sacar de su patrimonio ese bien para que los acreedores del hijo no vengan contra él. O sea, la nuera está involucrada en el conocimiento de la razón, ¿tá? Porque sabe, porque digo, más allá que se haya divorciado. De hecho, vieron que la nuera se allanó. Claro, y él reclama el reconocimiento de la nuera, él aferra eso al conocimiento de la nuera como diciendo, vos estabas de acuerdo porque sabías por qué yo quería sacar este bien de mi patrimonio. Eso para mí es fundamental. Si nunca sacó de su patrimonio la casa, o sea, si nunca salió de su patrimonio la casa, entonces lo demás es bluff. Pero al margen de eso, en el caso de los cónyuges, la segunda instancia, cuando ella reclama la pensión alimenticia, obviamente él es abogado, no estamos hablando encima de una persona que desconoce o que no es idónea, estamos hablando de una persona que sabe el tema de por qué sí o no él tendría o debería probar el tema de el juicio de divorcio. Porque ella obviamente si le está pidiendo una pensión alimenticia es por divorcio, o por, ¿no? Digo, yo. Entonces, él conoce eso, conoce la argumentación que puede venir después. Bueno, presentar la prueba de eso, ¿tá? Me parece a mí. Y después, el tema para mí central en todo esto es que se conocen entre todos, porque son todos parientes. O sea, acá hay una relación de parentesco, es la nuera, es la cónyuge. Ahora trasladando lo que hemos aprendido, ¿no? en estas clases, digo. Entonces, pasando en limpio, tenemos una tercera que aparentemente está de mala fe, la tercera contratante, ¿no? Pero él también está de mala fe. Él es un simulante, está de mala fe por ser simulante. Ella que contrata está también de mala fe, conoce, bueno, ahí cómo lo resolvemos. Yo no sé si es de mala fe él, porque él da la razón de por qué él está sacando de su patrimonio. De mala fe en el sentido que es un simulante. Claro, pero la mala fe es hacia los terceros, porque él no quiere que los acreedores vengan a enajenar su propiedad por causa de un fraude del hijo. Pero digo, en el sentido de que conoce que está simulando, ¿verdad? Sí, él reconoce el simulacro, por eso él pide la anulación, porque él Entonces reconoce que él hizo. Estamos entre dos sujetos que se confrontan, ¿verdad? Pero los dos conocen, los dos en el mala fe en el sentido de que conocen el estado de situación real y el estado simulado que fue creado. Entonces, ¿a quién le damos preeminencia, no? A ver, Jimena levantó la mano. ¿Para contestar esto? Sí, yo en realidad más que aportar algo tengo una consulta sobre hablando de que si él es o no un tercero de buena fe. Porque él dice que hizo ese acuerdo por las conductas del hijo, que había hecho como unos negocios ahí medios. Pero si se demostró que la firma no era de él, o sea, si era obvio que el hijo había actuado a espaldas del padre y él tenía cómo demostrar, que así fue que se demostró que la firma era falsificada,
¿por qué él igual siguió con ese acuerdo? Si era obvio, si se podría demostrar Bueno, que, lo que que pasa los es que se actos ve que del el hijo no hijo, tendrían. y se ve que el hijo era bastante bandido, ¿no? Y presumiblemente podía ser que tuviera otros negocios turbios también, y no Nosotros al solamente. principio nos había quedado la duda, tal vez, esto es aparte de que tal vez el hijo podría ser menor de edad y que tal vez él tenía que responder por los actos de su hijo y tal vez por eso le haya llevado a cabo seguir con hacer eso con la nuera, pero después no, eso fue una cosa que nosotros tiramos ahí como una hipótesis. Pero si el hijo después se comprobó que la firma era del hijo. Pero esa es la estrategia que plantea la demandada, que a mi criterio es bastante burda, porque digo, en definitiva, es decir, los acreedores no todos aparecen de un día para otro. Es decir, hoy puede aparecer un acreedor y el día de mañana me puede aparecer otro. Si el hijo, andás a saber en qué negocios estaba el hijo, y entonces digo, así como había aparecido esa denuncia penal por falsificación de cheques, el día de mañana podía aparecer otra denuncia. Entonces no me parece descabellado que el actor estuviera asustado ante esa situación. Es decir, todo lo tienen que, las demandas, las contestaciones de demanda chilenas tienen que tomar con pinzas, porque la parte demandada, en el buen sentido de la palabra, va a tratar de manipular la situación para sacar rédito, ¿verdad? Para sacar un beneficio personal. Es decir, hasta si tiene que mentir, va a mentir. Y esa es la función que van a tener ustedes. El día de mañana, cuando se les presenta un cliente, y ustedes van a, capaz que estudian el caso y dicen, no, esta persona no tiene razón. Pero bueno, la van a tener que defender y van a tener que utilizar los argumentos que puedan para poder defenderlo de la mejor manera posible. ¿Tá? Pero bueno, entonces acá estamos en una situación en la cual tenemos un simulante que pide la simulación y tenemos una persona que dice, no, pero yo soy tercera en ese acuerdo simulatorio y estoy de buena fe. Aparentemente podía quedar probado que ella en realidad no estaba de buena fe. Ante esa situación, este simulante y esta que alea que no está, y esta que queda de alguna manera probado que no estaba de buena fe, que conocía la situación, es preferible lo que yo les decía en la clase anterior, ¿no? Digamos, declarar la simulación del contrato. Porque estando los dos de mala fe, diferente, ¿qué es lo que dijimos que pretendía tutelar la ley cuando regula el 1580? ¿Recuerdan lo que dijimos? Tutelar la buena fe, ¿por qué? Del tercero. Porque se buscaba tutelar la apariencia, ¿recuerdan? La situación de apariencia, claro, pero no, ahí está, tutelar al tercero, pero ¿se acuerdan que alguno de ustedes me preguntó, pero ¿por qué solo cuando está de buena fe si el 1580 no diferencia? Y lo que decíamos es, bueno, porque en realidad la ratio de la ley, digamos, el fundamento legal que está detrás de todo esto es proteger la confianza que se despertó en el tercero cuando se hizo el contrato. Entonces, para no traicionar esa confianza, respetar al tercero que de buena fe contrató ante la apariencia que se le mostraba, se lo respalda. En este caso, ese fundamento legal deja de existir si llegamos a la conclusión, siempre y cuando lleguemos a la conclusión de que esta señora, la demandada, en realidad, o era un tercero que estaba de mala fe porque conocía la simulación, o también podemos decir, era de mala fe porque participó en el acuerdo simulatorio. ¿Tá? O sea, son las dos posibilidades. La otra es que le crean. La tercera chance es que ustedes le crean. Si bien estamos pasados de hora. Sí, para cerrar, digo, profe, pero en el último caso, igual, declarando la simulación, todo vuelve a foja cero porque en realidad la propiedad vuelve es como si no hubiera pasado, ¿no? Digamos. Claro, ¿no? sí. ¿no? El bien, en realidad, bueno, nunca salió del patrimonio, si se llega a la conclusión esa, el bien nunca salió del patrimonio del actor. En este caso no hubo una entrega, porque recuerden que ella dice en algún momento, no, se me impide el ingreso al estudio jurídico, no puedo entrar. Por lo tanto, ni siquiera hubo una entrega material, no hubo un desplazamiento material de bienes, por ende no hay ni siquiera que hacer una restitución. ¿Tá? La sentencia se inscribe, la sentencia de nulidad se inscribe en el registro para darlo a conocer a los terceros. No sé, ahí por ahí me pedían la resolución. Si les interesa, se las consigo. Desconozco qué resolvió el juez. Ojo, miren que yo de atrevida, porque no sé lo que se resolvió en el caso. Ahora, capaz que quedó pegada y el juez resulta que desestimó la demanda. ¿Tá? Si les interesa, bueno, hago la
hago las gestiones para conseguirlo. Esperemos que el juez que haya resuelto no me deje mal parada. Si no está complicado, estaría bueno como para cerrar, como para hacerle Bueno. un cierre, pero si no está complicado, si no, no se No, no, yo voy a ver si la consigo. ¿Está? Sí, profesora, estaría bueno, porque Este, al ser todos medios parientes, como que también sucede esto, ¿no? No son este tema de los terceros de buena fe que uno piensa en acreedores o un tercero que no conocían, pero acá es todo una parentela. sí. Ah, sí, en Salto se daban esos casos así, la verdad que eran todos muy, muy entreverados. No, les comento, les colgué un articulito muy, muy chico del Anuario de Derecho Civil para... ¿Quieren acá un debate? Pero estaban, si miren que digo, yo les di la entrada para que debatieran, pero están medio tímidos. Si quieren la seguimos la clase que viene, un ratito más, digo, eso no hay problema. No, les colgué un articulito del anuario en EVA para que lo leyeran y lo comentamos la clase que viene, y probablemente les suba alguna cosa más, así que estén atentos, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes y hasta mañana o hasta el jueves. Gracias, profe, chao. Gracias, chao.